todos los amigos que están aquí presentes. Gracias una vez más por venir a esta actividad Nacidos para Ser Libres. También quiero darle las gracias a nuestros amigos que a través de Facebook, YouTube, están viéndonos en estos momentos, ya sea que lo estés viendo hoy, 23 de octubre de 2019, o que lo estés viendo en diferido. Te agradecemos por estar conectados con nosotros y esperamos que el programa de esta noche sea de bendición para ti. Y hablando de bendición, además de la música hermosa que Ismael y Daniel Joa, están tocando para nosotros para alabar el nombre de Dios, hoy tenemos además unos amigos nuestros que hemos invitado para que tengan una parte también, para que sigamos siendo inspirados y conectados con el Señor a través de la música. Yo quiero invitar aquí a mi amigo personal, Isaac, junto con su hermano Haroldo, y hay un joven adicional que le acompaña, cuyo nombre no recuerdo, pero bueno, yo quiero presentarlos a ustedes. En esta noche ellos van a tener una canción especial de alabanza a nuestro Dios. Con ustedes, Isaac, su hermano y su amigo. Buenas noches a todos. Es un placer estar aquí, especialmente porque, como dice César, nos hemos acercado más como amigos y hemos estado estudiando la Biblia. Y cuando me pidió que cantara, no sabía exactamente qué canto cantar, pero basándolo del tema que él tenía, libres o nacidos para ser libres, me dio la impresión de que nosotros somos libres por el amor de Dios, amén. Y por esa misma razón, edificar nuestra vida sobre el amor de Dios es lo más importante, para la honra y gloria de Dios.
Gloria sea a Cristo. Santo, santo, santo es el Señor. Gracias a los muchachos por estar con nosotros. Gracias, chicos, por venir. Una vez más, le agradecemos a ustedes por estar con nosotros. Le voy a pedir, por favor, que inclinemos el rostro para pedir la presencia del Señor. Amado Padre, te damos gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por tu cuidado. Y te damos gracias, Señor, por tu promesa de hacernos libres. Bendito sea tu nombre, Señor. En esta noche habla a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, les agradezco a ustedes por estar conectados con nosotros, por venir a esta actividad. Durante toda la semana, comenzando desde el sábado, hemos estado hablando acerca de temas para alcanzar la libertad. Hemos titulado este ciclo de temas, Nacidos para ser libres. Comenzamos el sábado y nos hemos extendido durante toda la semana y vamos mañana a reunirnos aquí a las 7:30 de la noche una vez más y luego entonces el viernes y vamos a finalizar sábado en la mañana en el culto. La palabra nos da la promesa de que nosotros podemos ser libres. El asunto es que hay muchas cosas en nuestra vida que realmente nos atan, que nos controlan, que nos limitan, que no nos permiten extender nuestras alas y volar. Y lo que hemos estado hablando en esta semana es seleccionando ese tipo de cosas que están afectando nuestra vida y que no nos están dejando ser libres. Porque la intención de la palabra es que nosotros alcancemos libertad. En la noche de anoche hablamos acerca de la libertad contra los pensamientos impuros, esas cosas que se meten en nuestra cabeza y muchas veces decíamos anoche que tienen su propia personalidad, ¿no es cierto? Hablábamos anoche de que muchas veces esos pensamientos impuros a nosotros nos controlan de tal manera que nosotros entendemos que ellos tienen más poder que nuestro propio cerebro. En la noche de hoy el tema lo hemos titulado Ropas viejas, libre de la culpa. ¿Cuántos de ustedes guardan en su casa un pantalón que ya no les sirve o una camisa que ya no les sirve porque ustedes se ha prometido a usted mismo que en algún momento le va a servir? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¿O soy solamente yo? Uno como que no se quiere desprender de eso, ¿verdad? Uno tiene unos pantalones, una ropa especial que uno dice, yo voy a rebajar. ¿Sí o no? Y nuestros amigos de Facebook, si ustedes vieran lo que está pasando aquí, la gente se está riendo porque parece que es una práctica muy común de guardar ropa vieja. En la noche de hoy yo quiero hablar con ustedes acerca de la ropa vieja, pero más bien como una especie de alegoría con respecto a la culpa que nosotros cargamos. El sábado comenzamos hablando acerca de Lucas capítulo 4 versículo 18 y dijimos en esa ocasión específicamente que el Señor en su ministerio tenía la intención claramente de liberarnos. Él dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Le decía yo a ustedes anoche que es el poder del Espíritu para Jesús. Por cuanto me ha ungido la autoridad para dar buenas nuevas a los pobres. Ese es el propósito. Y dice más, la razón por la cual Jesús vino. Primero, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Jesús vino a sanar a los quebrantados de corazón. Aquella gente que emocionalmente está cautiva, que sus emociones los están controlando. A liberar, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos. Anoche hablábamos de pregonar libertad a los cautivos porque nosotros muchas veces somos esclavos, cautivos de nuestros propios pensamientos. Finalmente, Lucas 4 dice, abrir la mente espiritual, a dar vista a los ciegos. El Señor viene a presentarnos a nosotros todo un ámbito completo de la vida espiritual. Pero para eso tiene que liberarnos de nuestras ataduras. Anoche hablábamos de los pensamientos impuros. Antes de anoche hablábamos de la necesidad de perdón y cómo el perdón nos controlaba. Esta noche yo quiero que hablemos de la culpa y la vergüenza. Marcos capítulo 1 versículo 40. Me gustaría que ustedes me acompañaran. En esta noche vamos a citar Marcos para que nos ayude a entender el concepto de la culpa y la vergüenza. Acompáñenme por favor a Marcos capítulo 1 versículo 40. Y dice así. ¿Lo tienen? Le voy a dar tiempo para que lo consigas. Si estás en Facebook, busca allí en algún otro lugar donde puedas conseguir la Biblia. Abrir dos pantallas para que la puedas ver si estás en tu teléfono o en tu computadora, de alguna manera para que te puedas conectar. Marcos capítulo 1 versículo 40 dice así:
vino a él, ¿un qué? Un leproso, rogándole hincada la rodilla, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, ¿cómo le dijo? Quiero, sé limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio de ellos. Pero ido él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. Jesús le dio una indicación al leproso que no comunicara el milagro que se había hecho. Y dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Por qué Jesús va a pedir una cosa semejante? Si lo lógico era simplemente que se comunicara y se le hablara a todo el mundo acerca del milagro. ¿Por qué decir que no se comunique el milagro? La razón por la cual Jesús no deseaba que se comunicara el milagro era simplemente porque eso probablemente iba a limitar su acceso a las ciudades e iba a limitar su ministerio de comunicar las buenas nuevas. Esa era la razón. Así que ya la curiosidad que vino a tu mente cuando dijimos que Jesús le dijo que no comunicara fue saciado. Simplemente eso habría de limitar, y de hecho eso es lo que dice el versículo. El versículo dice, ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba en las afueras. Y no podía entrar por dos razones principales. Primero, porque la gente se amontonaba y no lo dejaba trabajar. Segundo, porque los escribas y fariseos y maestros de la ley ya estaban con los ojos abiertos tratando de acusarlo, porque Jesús representaba un problema para el status quo. Así que el asunto del leproso limitó la acción de Jesús. Vamos a centrarnos ahora en la historia. Dice la palabra que vino a él un leproso, rogándole hincado de rodillas, le dijo, si quieres, ¿cómo le dijo? Si quieres, puedes limpiarme. Y muchas de las personas que están aquí saben, porque hemos estudiado esta historia en grupos pequeños, que esta palabra que él utilizó es poco habitual para referirse a un enfermo. Si tú vas donde un doctor, aquí tenemos un doctor que es Haroldo. Si yo voy donde ti, Haroldo, y te hablo de mis problemas, de que tengo una uña enterrada en el pie izquierdo, el dedito número 2, ¿cómo yo voy donde ti? Te digo, Haroldo, doctor, si quieres, por favor, ¿me puedes limpiar de esta uña que me está molestando? Esa es la palabra normal que yo usaría. O yo puedo decirte, tú me puedes sanar de este problema. ¿Vieron la diferencia? Yo no puedo decir donde un doctor que me limpie de una enfermedad, porque lo que yo estoy buscando es sanación. ¿Qué había en la mente de este leproso? ¿Qué había en la mente de este muchacho que cuando se acerca a Cristo, en vez de pedir sanación, pide limpieza? La limpieza se pide en el laundry, no en el doctor, no en la persona que te puede hacer un milagro. Bueno, ustedes han escuchado lo que pasaba en la mente de una persona cuando era leproso. La lepra tenía un estigma particular. El que era leproso estaba desgraciado de la sociedad. ¿Por qué? Porque se creía, se hablaba y se promulgaba que el leproso había sido desechado de Dios. Un leproso no tenía acceso a la gracia de Dios. Si está leproso es simplemente porque Dios simplemente lo puso, no en el friend zone, lo puso en el no me importa zone. Así que el leproso se sentía que había sido desechado de Dios. El leproso, naturalmente nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento solo conocemos un caso de una persona que fue limpia de la lepra. ¿Y fue quién? Naamán. Desde ese entonces nadie había sido liberado de la lepra. Yo nunca he visto un leproso en mi vida. No sé si Haroldo lo habrá visto. Yo nunca he visto un leproso en mi vida. Pero basta con usted googlearlo para darse cuenta lo difícil y desgraciada que es la lepra. La lepra daña la piel de tal manera que la persona prácticamente se está dañando, muriendo y pudriendo vivo.
Es una enfermedad difícil. Había una ley en los tiempos de Israel que decía que el leproso tenía que caminar por las ciudades gritando su desgracia, diciéndole a todo el mundo: por aquí voy, soy leproso, sálganse del medio, soy leproso, por aquí voy, por favor no se junten, por aquí voy, los puedo enfermar. ¿Tú te imaginas lo terrible que debe ser para una persona tener que gritar su miseria públicamente? ¿Tú te imaginas lo difícil que debe ser para una persona comunicarle a la gente su enfermedad? Eso es, digamos que yo soy chismoso y que yo vaya por la comunidad diciendo: señores, permiso, que yo soy chismoso, no me cuenten nada, no me digan nada, que yo soy chismoso. Porque la lepra no era simplemente una enfermedad física. El judío la veía como una enfermedad espiritual, emocional. Dios te desechó. Ahora bien, si bien es cierto que Dios te desechó, la pregunta que se hacía el leproso era: ¿por qué Dios me desechó? Si Dios no me quiere, ¿por qué lo hizo? Y naturalmente era muy natural en esos tiempos que se dijera: bueno, quizás tú pecaste, pero probablemente decía: pero es que yo no he hecho nada para merecer este mal. Yo no he hecho nada para merecer lo que me ha tocado. Entonces le decían: bueno, si no fuiste tú, ¿quiénes fueron? Tus padres, tus abuelos, tu tatarabuelo. Entonces las cosas se complicaban. O sea, que yo estoy pagando una culpa que no es mía. Y yo estoy viviendo en desgracia porque mi abuelo o mi bisabuelo le faltó a Dios. Porque mi abuelo pecó, yo estoy viviendo esta desgracia. Qué terrible es cargar con una culpa dentro de ti. La culpa, mi querido amigo, la culpa es como una carga terrible. Es como si tú fueras una mula, estás cargando cosas encima de ti. La culpa destroza tu personalidad. La culpa hace daño y nos ata a nosotros. Yo no tengo que definirte lo que es la culpa, ni siquiera tengo que hablarte acerca de los efectos de la culpa, porque yo estoy seguro que tú lo has experimentado en carne propia. Hay una persona que yo admiro mucho, es un cantante cristiano que es cantautor. Ese cantante me fascina. Hay dos cantantes que a mí me encantan, y mi esposa lo sabe. El primero, Marcos Vidal. Me fascina Marcos Vidal. Me inspira Marcos Vidal. Me ayuda a acercarme a Dios Marcos Vidal. Cuando yo le digo a mi esposa: yo tengo una métrica de estrés en mi trabajo. Cuando mi estrés llega a 3.4, en ese momento yo cierro la puerta de mi oficina y automáticamente pongo el álbum de Marcos Vidal que se llama Buscadme y viviréis. Y eso automáticamente me baja el estrés, pero de una forma maravillosa. Inténtalo. Marcos Vidal, Buscadme y viviréis. El otro artista que me gusta mucho, cristiano, es uno que se llama Ricardo. Y recientemente escuché algo ya me encantaba Ricardo Rodríguez, me fascinaba Ricardo Rodríguez. Lo admiro como cantante porque su música me inspira y creo que es 100% bíblica. Pero ahora lo admiro más por lo que escuché de él. Recientemente estaba escuchando su testimonio. Cuando él tenía 23 años, 20 y tantos años, quizás 22 digamos, conoció a su esposa, su actual esposa. Su esposa tenía 21 años cuando se conocieron en una actividad de la iglesia. Rápidamente se casaron, y se casaron específicamente cuando ella tenía 21, él tenía 23. Y resulta que Ricardo estaba envuelto en los ministerios de la iglesia. Ellos iban a la iglesia, hacían 5 cultos en un día. 5 cultos. Y él estaba encargado de los 5 cultos. Más tenía un negocio familiar que era una librería cristiana. Y entonces te relata la esposa que ellos se pasaban todo el día trabajando y por la tarde, él iba a recoger a la esposa en la librería, cerraban la librería y volvían a la iglesia a trabajar. El asunto es que se envolvieron en actividades de la iglesia, tantas y tantas actividades que prácticamente descuidaron su matrimonio que recién estaba comenzando. Y recuerda que esta noche te estoy hablando de ¿qué cosa? De la culpa. El asunto es que fue tal la distancia de ellos dos que poco a poco se fueron distanciando. Poco a poco fueron siendo personas extrañas aún viviendo en la misma casa. ¿Qué sucedió? La esposa conoció a una persona.
y lamentablemente se envolvió en una relación extramarital, una relación de adulterio. Estoy hablando de la esposa de un cantante cristiano. Ella se envolvió en esa relación y esa relación la destrozó a tal punto que la culpa no la dejaba vivir, a tal punto que ella sentía que no podía sobrevivir con toda esa carga de culpabilidad encima de ella. Así que ella tomó la decisión de decírselo a su esposo. Y una tarde llegó a su casa, dice ella que se arrodilló ante él y le confesó con unas palabras que ningún ser humano, ni hombre ni mujer, quisiera escuchar: te fui infiel. Imagínense ustedes lo difícil. Déjenme decirle, es igual de difícil para un hombre que para una mujer, porque estamos hablando de traición. Pero la cultura nos ha enseñado a los hombres a pensar que es más difícil para nosotros. Así que se podrán ustedes imaginar lo difícil que debe ser para este muchacho cristiano en una iglesia escuchar que su esposa le confesara que le fue infiel. En ese momento, él no pudo reaccionar con misericordia, amor y paz, sino que le habló fuerte, usó palabras fuertes para referirse a ella y finalmente le dijo, escuchen bien, yo me voy a ir de la casa en estos momentos, te voy a dar un tiempo para que tú recojas todo lo que tengas y te vas de la casa. Te vas de la casa. Así que él se fue. Y dice ella que cuando él se fue, ella sintió que el mundo se le venía encima, que en la vida no tenía sentido, perdió sentido de vivir, la culpa y la vergüenza le estaban dominando de tal manera. Dice ella que ella habló con la mamá y llamó a la mamá. Habló con la mamá antes de contarle a él. Y vino y le contó entonces. Cuando él se fue de la casa, dice ella, que ella entendía que la vida no tenía sentido. Así que ella fue a una parte de la casa en donde guardaban un veneno de ratón. Y agarró el veneno de ratón pensando, no tiene sentido vivir. Y dice ella que cuando ella se estaba preparando para tomar el veneno de ratón en sus manos, para ponerlo dentro de su boca, en ese preciso momento, la mamá entró a la casa y la vio con el veneno en las manos. Así que la mamá la convenció de que no lo hiciera. Así esta muchacha fue salvada. Así esta muchacha fue restaurada. ¿Por qué yo te estoy contando esto? Porque la culpa enferma, porque la culpa destroza, porque la culpa, si nosotros no se la entregamos en las manos al Señor, nos daña. ¿Qué cosa es la culpa? Déjame definirte, porque hemos estado hablando creativamente acerca de la culpa, pero hemos definido la culpa propiamente. Digamos, la culpa básicamente es un juicio moral en contra de uno mismo. Es como nosotros mismos latigándonos nosotros mismos sobre un acto o una omisión de un acto mediante el cual se establece que se ha cometido un error y deberíamos tener un castigo. O sea que la culpa somos nosotros mismos diciéndonos a nosotros mismos que nosotros mismos cometimos un error contra nosotros mismos. Valga la redundancia. Pero la culpa es algo muy natural de nosotros y no necesariamente siempre la culpa es mala. La culpa nos pudiera a nosotros ayudar a entender nuestros errores. Vamos a ver lo que dice la palabra. Bueno, ¿cómo es que funciona el mecanismo de la culpa dentro de nosotros? Déjame explicarte esto. Romanos capítulo 2, versículo 15 dice lo siguiente. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Pablo, hablando acerca de aquellas personas que no conocen al Señor. Y dice que la ley está escrita dentro ¿de dónde? La ley está escrita dentro de nuestros corazones porque todos los seres humanos, no importa que conozcan o no conozcan a Dios, no importa que nacieran o no nacieran en un hogar cristiano, no importa dónde vivan, tienen conceptos morales dentro de su cabeza. La ley de Dios establece los conceptos morales. La ley de Dios dice lo que está bien y lo que está mal. La ley de Dios te dice exactamente cómo actuar y te da señales específicas de lo que tú debes hacer. Así que lo primero que sucede es que existe la ley de Dios y la ley de Dios en mi corazón establece lo que está bien y lo que está mal. Ahora bien, la segunda parte es dando testimonio su conciencia. Primero, existe la ley de Dios
que establece la moral en todo el mundo, lo bien y lo mal. Ahora bien, yo tengo una conciencia dentro de mí, ¿está bien? Y la conciencia da testimonio. En pocas palabras, la conciencia evalúa mis actos y mis acciones. La conciencia evalúa mi proceder con respecto a los conceptos morales que yo conozco. Y el conocimiento, la conciencia evalúa esos conceptos morales. Una vez evalúa los conceptos morales míos propios con respecto a la ley, entonces dice, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La ley establece los conceptos morales. Segundo, la conciencia evalúa mi proceder con respecto a la ley. Y finalmente, mi razonamiento determina si yo estoy errado con respecto a la ley o si no estoy errado con respecto a la ley. Entonces, si me encuentro yo mismo con mi propio razonamiento de que estoy errado al compararme con la ley, entonces entro en un proceso de culpa, que significa que yo he cometido un error y merezco entonces algún tipo de castigo. ¿Ok? Se me trambulqueó esto un poquito, pero bueno, ahí se supone que ahí haya una pirámide y acaba de aparecer. Yo sé que Aarón le va a poner a ustedes la pirámide, a nuestros amigos de Facebook. En la pirámide ustedes van a ver lo que yo he llamado la pirámide de la culpa. ¿En qué consiste? Bueno, estos son ciertas cosas que provocan culpa en nosotros. Y la primera de ellas es el perfeccionismo. ¿Qué cosa es el perfeccionismo? Es pensar que yo soy perfecto y que no doy espacio a cometer errores, de que todo tiene que salir perfectamente, de que no importa cómo sean las cosas tienen que ser allí, así, deben ser así. Que hay dos formas de pensar, la mía y la correcta, perdón, la mía y la incorrecta, debo decir. Perfeccionismo es un problema porque a nosotros nos hace juzgar y muchas veces juzgarnos a nosotros mismos de forma cruel. Tenemos que entender que está bien que cometamos errores de vez en cuando. Tenemos que entender que está bien que de vez en cuando nosotros tenemos que darnos un chance. Como dicen en República Dominicana, cógelo suave contigo mismo. Take it easy, my friend. Cógelo suave contigo mismo. No seas tan duro contigo mismo, no seas tan perfeccionista. Ese deseo de perfección personal, porque la Biblia me habla de una perfección en Cristo, pero en este caso una perfección personal, lo que hace es llevarme a mí a evaluarme demasiado rigurosamente, por lo tanto me lleva a la culpa. Lo segundo, la autoestima. Esto es todo lo contrario. Mientras que el perfeccionismo me dice, no, yo tengo que ser perfecto en todo, la autoestima dice, yo no sirvo para nada. ¿Cuántos de ustedes probablemente piensan de ustedes mismos o los han hecho pensar que ustedes no sirven para nada? Ese sentimiento de autoestima tenemos que controlarlo y permitir que el Señor nos eleve al nivel que Él quiere que nos eleve. Porque de otra manera va a causar culpa en ti. Yo no sirvo, yo no funciono, yo no voy para ningún lado. Lo próximo, la autoconfianza. La autoestima es pensar mal de ti. La autoconfianza es entender que tú no puedes llegar a hacer nada. ¿Está bien? Hablábamos ahorita de hacer ejercicio y de que yo me prometo estas cosas y lo otro y no lo... Si tú te prometes algo, tienes que entender que tú lo puedes lograr. ¿Cómo lo puedes lograr? Hay cosas en nuestro ámbito humano que nosotros podemos lograr. Si tú te prometiste a ti mismo, por ejemplo, acostarte a las 10 de la noche, simplemente establece una serie de medidas para que lo logres. No pienses menos de ti. La autoconfianza es simplemente entender que yo no puedo lograr nada en la vida. Hay gente que piensa que ya es muy tarde para estudiar y se sienten culpables porque no han podido estudiar. Pero si estás vivo, significa que todavía te pueden aceptar en una universidad. ¿Sabías eso? Hay gente que cree que no puedes rebajar y bajar de peso. Si estás vivo, todavía puedes hacer un esfuerzo y hacerlo. Si eso es lo que tú tienes en la mente, lógralo. Hay por el contrario personas que están flacas y no, creen que no pueden engordar y no pueden alcanzar volumen. En el nombre de Cristo lo puedes lograr. Otro más es el autocontrol emocional. Tú tienes que entender que hay emociones que son normales
Y a veces el darle rienda suelta a las emociones lo que hace es crear culpa en nosotros. Hay emociones que son normales. Está bien que tú te sientas incómodo por una situación que te provoca incomodidad. Está bien que tú te sientas molesto cuando las cosas no salen como tú esperabas que salieran, por favor. Está bien que te sientas frustrado en un momento determinado cuando los resultados no son lo que tú esperabas. Está bien que te dé un poquito de ansiedad porque tienes muchas cosas encima de ti. Eso está muy bien. Lo que tienes que entender es que esos son sentimientos y emociones normales. Cuando tú establezcas y entiendas que esas emociones son normales, entonces tú comenzarás a controlarlas y no ellas a ti. Estamos hablando de cosas que provocan culpa en nosotros. Finalmente, rumiación. ¿Qué es la rumiación? Los animales, hay animales que rumian, que significa que comen los alimentos y más tarde vuelven y lo repiten y lo mastican de nuevo. Rumiar no es otra cosa que sobrepensar las cosas. Sobrepensarlas. Ay, yo debía haber hecho esto y no lo hice. Mira cómo reaccioné en este momento. No debía haberle dicho eso a esta persona. Eso crea culpa en ti. Y yo estoy seguro que hay mucha gente aquí que pasa por eso. Hay muchos hombres y muchas mujeres entre nosotros que pasan por eso. Yo estoy seguro que nuestros amigos de Facebook también han experimentado eso. Estaba escuchando los otros días un estudio acerca de por qué las mujeres dormían más que los hombres. Las muchachas aquí, ¿les gusta dormir mucho, sí o no? Levante la mano si usted duerme mucho. Le gusta aunque no pueda. ¿También? Una cosa es que no pueda, otra cosa es que le guste. Yo conozco una muchacha por ahí atrás que a ella le gusta dormir. Y les confieso que cuando yo al principio veía eso, yo pensaba que era vagancia. Yo, ¿pero por qué duerme tanto? Cuando nos casamos al principio yo no entendía que porque mi esposa quería dormir. Y hay estudios, señores, escuchen bien. Hay estudios que dicen que el cerebro de la mujer actúa con mucho más rapidez, por decirlo de esa manera, o más bien está ocupado más tiempo durante el día. ¿Está bien? ¿Alguna vez usted le ha preguntado a su marido en qué piensa y él te dice, en nada? Y para una mujer que un hombre no piensa en nada, es como, ¿cómo que tú no piensas en nada? Muchacho, realmente, ¿estábamos pensando en algo, sí o no? No. ¿Ah? Nosotros nos elevamos tranquilamente. Pero las mujeres, lo que pasa con las mujeres es que siempre están con el cerebro activo. Y hay un estudio que salió recientemente que decía que por el hecho de que las mujeres están siempre pensando y trabajando con el cerebro, se cansan entonces mucho más cerebralmente hablando. Por lo tanto, necesitan más tiempo de descanso para recuperar las energías. Diferente a los hombres, que nosotros, mi esposa sabe que yo tengo momentos en mi vida que yo le digo a ella, yo estoy relajándome. ¿Y qué estoy haciendo? No necesariamente nada. A las 9:30 de la noche, ya a mí me gusta acostarme a las 10. A las 9:30 de la noche yo voy apagando todo. Yo voy apagando todo dentro de mí, ¿ok? Dentro de mí. Yo voy ya tumbando todo. El teléfono a las 8 de la noche lo pongo en la mesita de noche y me olvido de él. Y voy apagando todo en mi vida porque yo necesito estar relax para acostarme tranquilamente. Pero las mujeres trabajan más. Pero también las mujeres muchas veces sobrepiensan más las cosas. Y sobrepensar las cosas lo que hace es muchas veces sobreevaluar las cosas. Hace que tú te trates duramente, por lo tanto experimentes la culpa. Yo voy a continuar. Ahora, hay un problema con la culpa. Ya te dije que puede ser que la culpa sea buena porque nos ayuda a nosotros a autoevaluarnos y a tratar de mejorar. Pero el problema está cuando la culpa se degenera en vergüenza. ¿Saben ustedes que la culpa puede llevarnos a nosotros a la vergüenza? ¿Cuál es la diferencia entre la culpa y la vergüenza? Bueno, la culpa es un asunto de conducta. Por ejemplo, yo debí comprarle ese helado a mi hijo cuando me lo pidió. O lo contrario, yo no debí comprarle ese helado a mi hijo cuando me lo pidió. Yo tengo un sentimiento con respecto a una acción. Eso es la culpa. La vergüenza es, yo soy un mal padre por no comprarle ese helado. ¿Vieron la diferencia? Yo debí comprarle el helado. Yo soy un mal padre por no haberle comprado el helado. Es como decir, hice algo mal. Soy una mala persona porque hice algo mal. Esa es la diferencia entre culpa y vergüenza. La culpa puede ser algo normal. La vergüenza puede dañarte profundamente.
Identifiquemos bien entonces las cosas. Vamos a entender bien las cosas. 2 Corintios capítulo 7, versículo 10 nos dice, porque la tristeza que es según Dios produce, ¿qué cosa? Fíjate que hay dos tipos de tristezas. Está la tristeza que produce Dios y la tristeza que produce el mundo. Y ahí me dice que la tristeza que produce Dios trae, ¿qué cosa? Salvación. O sea que cuando yo evalúo mis actos y yo entiendo que cometí un error, Dios viene donde mí y causa una tristeza, me causa una especie de culpa para que yo sienta que necesito, ¿qué cosa? Salvación. Que necesito ayuda de su parte para superar el problema de la culpa. Por lo tanto, cuando yo traigo mi culpa ante Dios, cuando yo traigo mi vergüenza ante Dios, el Señor lo que hace es que me conduce a la salvación y me convence que yo necesito un Salvador. Por el contrario, cuando yo llevo la culpa al plano humano, cuando yo dejo que los conceptos humanos, que el mundo gobierne mi forma de pensar, entonces eso me conduce a la muerte. Yo te acabo de relatar la historia de la esposa de Ricardo, que ella estaba manejando la culpa y estaba manejando la vergüenza, y era tan difícil su situación, su vergüenza ante su esposo y ante su mamá, que ella tomó la decisión de quitarse la vida. La culpa y la vergüenza nos pueden llevar a nosotros a la destrucción. Yo siempre me acuerdo una escena terrible, que yo no sé cómo en mi casa en República Dominicana nos permitían a nosotros pasar por cosas tan increíbles. No nos controlaban y no nos ponían control en muchas cosas. Señores, yo tuve que ver una escena, yo estaba chiquito por curiosidad. Había un muchacho que era hermano de un compañero mío de la escuela en República Dominicana, que ese muchacho tenía una novia allí en el barrio de nosotros, pero por alguna razón la novia lo dejó, o él dejó a la novia. Yo no sé, nunca supe la historia. El caso es que el muchacho probablemente estaba tan arrepentido de eso que no lo podía manejar. El caso es que la muchacha consiguió otro novio. Y no solamente consiguió un novio, sino que se preparó para casarse. Y en República Dominicana, señores, casarse sale caro, por lo menos en mis tiempos. Aquí también, ¿verdad que sí, Isaac? Aquí también. Pero en ese tiempo, mi gente, tú tenías que hacer, miren cómo era esto, 2 o 3 días antes de la boda, tú tenías que hacer una víspera de la boda y tenías que hacer una fiesta a todo el largo, con música, con luces, e invitar a todo el mundo. Y la gente venía a comer, y no era la boda, era antes de la boda. Eso era la víspera de la boda. Pues el día después de la víspera de la boda, 1 o 2 días antes de que la muchacha se casara, encontraron al muchacho envenenado en la finca de la familia. Fue triste para mí porque era el hermano de mi compañero de escuela. Pero fue aún más triste y traumático para mí porque todo el mundo quería ir a ver la escena. Y somos tan morbosos que a mí de niño, yo haber tenido, no sé, algunos 7 o 8 años, me llevaron a ver la escena en donde estaba el muchacho allí, todo sucio, porque parece que se tomó algo que le hizo, fue tan difícil que se ensució todo y estaba hecho una cosa allí. Pero fíjate a dónde te puede llevar la culpa. Ahí dice que la culpa, que no manejar la vergüenza, si tú no vienes a Dios, te puede llevar a la muerte. Yo sé que estoy seguro que tú lo has experimentado de alguna manera. Yo estoy convencido de que sí. ¿Cómo liberarte de la culpa? Porque no crean ustedes que yo voy a venir aquí a acusarte, a decirte, a hablarte de la culpa. Yo tengo que darte opciones para que tú la manejes. Y la Biblia me da las opciones. Lo primero que tienes que hacer, tú tienes que entender que Dios te perdonó. Tú tienes que entender que no importa lo que tú hayas hecho en la vida, Dios te perdonó. Dice el pastor Bullón que un muchacho vino donde él y le dijo: pastor, yo tengo que confesarle algo. Yo soy homosexual. Y el pastor se queda mirando y le dice: entiendo. Pastor, yo no entiendo, yo no puedo acercarme a Dios porque siento tanto dolor y tanta culpa conmigo mismo. Me siento sucio, me siento asqueroso, no sé cómo manejarlo, no sé qué hacer. Y el pastor lo mira y le dice: no te preocupes, papá, el Señor te perdona. Y le dice: pero pastor, yo soy un homosexual. Pastor, usted entiende lo que yo hago. Usted ya sabe lo que yo hago en mí. Y voy a hablar figurativamente. En las noches, usted sabe lo que yo hago. A usted no le da asco lo que yo le estoy diciendo. Y le dice: hijo mío, tú tienes que entender lo siguiente. A mí personalmente me da asco, pero a Dios no. Dios te acepta tal y cual eres. Y aunque nosotros querramos
filosofar con ese concepto. Bíblicamente la palabra dice: el Señor te acepta tal y como eres. Y tenemos evidencia empírica en la palabra. Cuando muchas personas se acercaron a Jesús con enfermedades, con situaciones difíciles, con pecados asquerosos, y el Señor los aceptó, como el leproso de la historia que estábamos hablando en el día de hoy. Él estaba cubierto de lepra y viene donde Jesús y le dice: Señor, por favor, límpiame. La palabra que él utilizó allí, se supone que él se acercara y dijera: Señor, por favor, límpiame, y usara la palabra en griego que significa, se dice terapeut. Señor, por favor, terapeut me, o terapeut a mí, sáname, terapeut. Esa es la palabra en griego. Pero la palabra que él utilizó fue catarizo. Señor, por favor, catarizo a mí. Y catarizo significa límpiame. ¿Tú sabes por qué? Porque él entendía que él estaba sucio, de que la culpa que él tenía en el pasado, ya suya o de su familia, lo habían llevado a esta desgracia. Y él entendía que más que una sanación, él necesitaba una limpieza. Y lo bello de este asunto es que en el versículo 41 de Lucas capítulo 2 dice lo siguiente: y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, escucha bien, lleno como estaba de lepra, Jesús se acerca y le dice: ¿tú sabes qué? Te han dicho y te han convencido por muchos años de que tú estás sucio, de que Dios no te quiere, de que Dios te ha rechazado, de que tú no sirves para Dios, de que tú no tienes oportunidades, de que lo que hiciste fue tan terrible que Dios te ha desechado, de que no hay oportunidad de misericordia para ti, de que no vale la pena, de que lo mejor es que te quites la vida, porque en donde tú estás tan lejos de Dios es imposible regresar. Pero las palabras de Jesús fueron maravillosas, Señor, y a mí me encantan, porque Jesús le dijo claramente: ¿tú sabes qué? Te han dicho 1000 disparates, ¿y sabes qué? A ti que me estás viendo ahora mismo en Facebook y a ustedes que están aquí en la iglesia, le han dicho 1000 disparates con respecto a Dios. Sin embargo, el Dios que yo encuentro en la Biblia dice: no solamente te voy a sanar, es que yo quiero sanarte. Quiero, dice Jesús, no solamente voy a hacer el milagro, es que en mi corazón está el deseo de hacerlo. Te han dicho que yo te he rechazado, te han dicho que yo no te quiero, pues entiende que yo te quiero y yo quiero limpiarte. El Señor quiere limpiarte de la culpa en esta noche. El leproso estaba pasando por una situación terrible. Su problema físico era difícil, pero lo que tenía en la cabeza de pensar que Dios lo había rechazado y cargando con ese peso de culpa era bien difícil. Tú no tienes que ser un adulto para pasar por la culpa, porque yo estoy seguro que los muchachos o los jóvenes han pasado por asuntos de culpa. Muchas veces nosotros tenemos culpa. Cada vez que yo hablo con alguien que ha sido probablemente tocado, abusado sexualmente de niño, esas personas se sienten que son culpables de lo que la otra persona hizo. ¿Ustedes han escuchado eso? No quieren comunicarlo porque ellos mismos se sienten sucios. El Señor te dice en esta noche: yo quiero limpiarte. Acepta el perdón de Dios. ¿Qué yo tengo que hacer para que Dios me perdone? Jesús ya murió en la cruz hace 2000 años. Alguien me dijo una vez, y estábamos hablando con mi grupo de pequeños el jueves pasado, y yo le preguntaba que cuándo fueron perdonados, y ellos me decían: yo fui perdonado cuando me bauticé, o fui perdonado cuando acepté, cuando le pedí perdón. Y yo le decía a ellos: hace 2000 años que te perdonaron, papá. ¿Sí o no, Jerónimo? 2000 años. Y más aún, la palabra dice que antes de la fundación del mundo el Señor tenía la intención de perdonarte. Dios tiene y quiere perdonarte en esta noche. Quiere quitarte la culpa, quiere remover la vergüenza que tú llevas dentro por lo que hiciste. Y yo estoy seguro que en esta noche tú estás pensando en cosas que hiciste, cosas que ciertamente te causan vergüenza, pero el Señor te extiende la mano y te dice: yo quiero limpiarte. No terapeuta, no solamente sanarte, limpiarte y demostrarte que Dios te ama. Primero, ¿cuál es el primero? Número 1, aceptar el perdón de Dios. Número 2, confiesa tu pecado. Una vez tú entiendas que Dios te ama, Romanos capítulo 2 me dice que primero Dios es bueno
Y esa bondad de Dios me lleva al arrepentimiento. Dios me perdona, entonces yo me arrepiento. Ve donde el Señor y confiesa tu culpa y tu vergüenza. Número 3, por favor, si Dios te perdonó, perdónate. Si Dios te extendió la mano, perdónate. No seas muy duro contigo mismo. Date la oportunidad. Finalmente, es posible que tú tengas que hacer algún tipo de remisión. Es posible que tú tengas que resolver algunos asuntos como producto de lo que hiciste. Así que ve donde la persona a la cual ofendiste, ve donde la persona a la que le robaste, ve donde la persona que insultaste, ve donde la persona que le hiciste daño y trata de reconstruir la relación de alguna manera. O por lo menos tu responsabilidad es pedir perdón. Ahí están los 4 pasos. Primero, acepta el perdón de Dios. Segundo, confiesa tu pecado, tu culpa. Tercero, acéptate a ti mismo. Y cuarto, ve donde la persona que tú le fallaste, a la que le hiciste daño, por lo cual estás sintiendo culpa, y resuélvelo. ¿Nos entendemos? ¿Sí o no? Jesús se acercó donde el leproso y le dice: quiero ser limpio. ¿Tú te acuerdas de la historia que te conté al principio? ¿Cómo se llamaba el esposo? ¿Cómo se llamaba el esposo que te conté al principio? ¿Se llamaba cómo? Ricardo. Y es un cantante cristiano que a mí me fascina, me encanta. Ricardo Rodríguez, que lo respeto y creo que tiene una unción y creo que el Espíritu Santo está con él. Si de alguna manera le llega este video o conoce, alguien lo conoce, dígale que yo lo bendigo porque a mí me bendice. Ricardo Rodríguez. ¿Saben quién es Ricardo Rodríguez? Quizás hoy será el día que regreses, quizás hoy podré su rostro acariciar y decirle que le amo como siempre, que a pesar de todo sigo siendo igual, sigo siendo igual. ¿Han escuchado esa canción? Si es así el amor de un padre para su hijo, cuanto más aquel del Padre Celestial, que a pesar de nuestras faltas y nuestras rebeliones, Él nos sigue amando cada día más. Él la canta mucho mejor que yo, pero esta canción me bendice. Búscalo esta noche, Ricardo Rodríguez. El caso es, yo te dije a ti que dejé la escena cuando la esposa, Susi creo que se llama, tenía en sus manos el veneno. ¿Se acuerdan que les dije? Y la mamá entró, y estando con el veneno en la mano, la mamá entró, intercedió e hizo que ella soltara el veneno. El caso es que ella se fue con la mamá, y estando en la casa, el Señor la quebrantó. Y ella, su mamá y su papá comenzaron a orar por Ricardo. Para hacerle la historia corta, Dios le habló a Ricardo de madrugada y le dijo: ¿te acuerdas de la historia del hijo pródigo, de la canción esta que él canta? Tú eres el padre en este momento, tú tienes que proceder al perdón. Se divorciaron. Un año después se volvieron a casar. Muy poca gente conocía esta historia. Después de eso, él comenzó a desarrollarse como cantante cristiano y comenzó a cantar en diferentes lugares. Muy poca gente, casi nadie conocía esta historia. Un día recibieron una llamada, mucho tiempo después, recibieron una llamada de un pastor en otro país, un lugar distante, que escasamente los conocía, y los invitó a los dos a que fueran a su iglesia. Escuchen bien. Cuando yo escuché este testimonio, yo le digo a mi esposa: son esos momentos cuando yo siento el deseo de gritarle al Señor: bendito sea tu nombre, Señor, porque tú existes, Padre, porque tú haces milagros todavía, porque tú reconstruyes la vida de tus hijos, porque tú bendices. Ellos recibieron una invitación para ir a otro país, y dice ella que fue a ese lugar. Lo curioso es que ella nunca hablaba. Quien hablaba siempre era él, quien cantaba era él, quien ministraba era él. Ella nunca hacía nada. Pero estando en la iglesia, el pastor de la iglesia le dijo a ella: tú puedes por favor
dejar que tu esposo cante y tú hablar a la iglesia? Y ella se lo encontró bien extraño porque ella nunca hablaba, ella no era conocida por tener un ministerio de predicación. Así que dice ella, pues ni modo, pues yo me preparé por mucho tiempo, estuve preparándome y efectivamente llegué al lugar y comencé a hablar. Y dice ella que en la iglesia que estaban hablando, ella comenzó a hablar y comenzó a ministrar a la gente, y la gente estaba siendo ministrada. De repente afuera se desató una tormenta gigantesca y estaba lloviendo mientras ella adentro estaba hablando. Ella dice que casi terminando su ministerio, perdón, su presentación, ella le confesó a la iglesia lo que le había pasado hace muchos años. Ella dice, ¿saben qué? Hace varios años mi esposo y yo nos apartamos emocionalmente y yo caí en adulterio. Y le contó la historia que yo te acabo de contar a ti. Dice ella que ella vio la cara de la gente en la iglesia, que realmente no le gustó lo que ella estaba diciendo, lo sorprendió. Y dice ella que gente comenzó a levantarse y a irse. Es más, dice ella que nadie la saludó esa noche cuando ella terminó. Y dice ella que ella se sintió terrible. Ella le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué tú me haces pasar estas vergüenzas? ¿Por qué, Señor, yo tengo que venir y presentar a la gente lo que yo pasé para pasar esto? ¿Por qué la gente me desprecia, Señor? Si yo entendía que tú me pediste que hablara. Y dice ella que se fue con su esposo al hotel y en el hotel estaba llorando. Pasó un tiempo y entonces el pastor de la iglesia con su esposa vinieron y los recogieron para llevarlos a comer. Cuando fueron a comer, escuchen bien, el esposo le dice, el pastor le dice a ella y a Ricardo, yo tengo que confesarles algo a ustedes dos. La situación que tú describiste, de que tú le fuiste infiel a tu esposo, es exactamente la situación que nosotros estamos pasando en estos momentos. Mi esposa me fue infiel. Y estamos pasando por un momento muy difícil en la iglesia y mucha gente se ha ido de la iglesia. Y la gente no quiere perdonar a mi esposa, aunque ya yo la he perdonado. Entonces la esposa comenzó a llorar y le dijo lo siguiente: es tanta la culpa que yo tengo y tanto el dolor y la vergüenza que tengo con la iglesia, que yo había tomado la decisión esta noche de suicidarme. Pero hoy entiendo que Dios tiene otro propósito. ¿Cómo es posible que este pastor, sin conocer la historia de estas dos personas, los llamaran en Estados Unidos para invitarlo a su país, le pidiera a ella que hablara acerca de su situación y ella abiertamente al final contara de su adulterio? ¿Cómo es posible que el pastor estuviera viviendo en las mismas circunstancias? ¿Y cómo es posible que ese mismo día la esposa del pastor ya tenía planes de suicidarse? Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios tiene planes por encima de los tuyos. Alabado sea el nombre de Dios, porque Dios tiene planes contigo. Y aunque tú hayas experimentado situaciones que te provocan culpa y vergüenza, el Señor te dice: quiero ser limpio. Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Hoy día es el día de limpieza para ti. ¿Hay algo en el pasado que te controla? ¿Hay pensamientos impuros que te hacen daño? ¿O hay culpa y vergüenza por lo que tú hiciste hace mucho tiempo? Déjame decirte esto: Dios no trabaja con casualidades. Dios diseña de forma especial cada movimiento, porque la palabra dice que Él prepara de antemano las obras para que andemos en ella. En esta noche, a diferencia de las demás noches, yo tengo que terminar orando por ti en esta noche. Yo sé que hay alguien en Facebook escuchándonos que probablemente esté pasando por una situación de culpa. Déjanos un mensaje. Nos encantaría comunicarnos contigo. Si nos escribes, te prometo que me voy a comunicar personalmente contigo de alguna manera. Si hay alguien el día de hoy aquí que quiere decirle: Señor, ¿sabes qué? Lo que pasó hoy no es casualidad. Yo quiero que tú remuevas sentimientos que tengo en mi corazón. Y yo quiero levantarme en el nombre de Cristo a una nueva vida.
Yo no quiero que tú terapeut a mí. Yo quiero que tú catarizo a mí. Yo no quiero que tú me sanes. Yo quiero que me limpies, que me reconstruyas, que me hagas una nueva persona. Yo tengo que comenzar diciendo, yo necesito ser la primera persona que el Señor le saque la culpa y la vergüenza dentro de sí. Así que voy a invitar a una segunda persona que quiera ponerse de pie y decirle, Señor, hoy yo quiero comenzar a vivir contigo. Hoy yo entiendo que has hablado a mi corazón y quiero levantarme como símbolo de que comienzo a vivir una vida de devoción, de confianza, de entrega total a ti. Habrá una persona en el día de hoy que quiera decirle, Señor, yo quiero ponerme de pie para comenzar a vivir contigo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amigo de Facebook, bendito sea el nombre de Cristo. Amigo de Facebook, si tú estás sintiendo la presencia del Espíritu y sientes que el Espíritu Santo te está hablando en el corazón, por favor, déjanos un mensaje. Personalmente nos vamos a comunicar contigo. Gloria a Dios. Amigos, ustedes no lo pueden ver, por ahí varias personas puestas de pie. Y eso es un compromiso para decirle al Señor, yo quiero comenzar una nueva vida contigo. Yo quiero, Señor, que tú remuevas todos esos sentimientos negativos, toda esa ropa vieja que tengo guardada en mi closet, y me ayuda a vivir libre, completamente libre de la culpa y la vergüenza. Bendito sea el nombre de Cristo. Señor, creemos en los milagros. Señor, creemos en que tú preparas las obras de antemano. Señor, creemos que tú nos trajiste a la iglesia con un propósito. En esta noche, Señor, tú has hablado a nuestro corazón. Te suplico, Señor, que transformes nuestra vida, que nos ayudes, Señor, a encontrarnos contigo. Y, Señor, por favor, que nos ayudes a soltar las ropas viejas que tenemos guardadas y que entendamos que tú nos quieres vestir con ropa limpia, blanca, símbolo de la pureza. Hay muchas cosas que hicimos en el pasado de las cuales estamos avergonzados. Las entregamos en tus manos, Señor. Gracias por perdonarnos primero, por pasar por alto todas nuestras transgresiones, por olvidar nuestros pecados, por no considerar todas las cosas que hemos hecho en contra tuya y en contra de nosotros mismos. Hoy, Señor, públicamente te pedimos perdón. Ayúdanos a aceptarnos a nosotros mismos y entender que hemos sido perdonados. Y si es necesario, ayúdanos a ir a donde esa persona para expresarle nuestro perdón y para pedirle nuestro perdón. Ayúdanos, Señor, a soltar la culpa y vivir en la esperanza. Reconstrúyenos desde adentro hacia afuera. Bendito sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz, que puedas dormir cómodamente, plácidamente, porque el Señor está contigo. Buenas noches.